decía que en la vida cristiana tú tienes que aprender a diferenciar lo que es importante de lo que es secundario, lo que es esencial de lo que no es esencial. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es duradero, lo que es eterno, de lo que es simplemente transitorio, que puede cambiar. Nosotros podemos cantar este corito hoy, pero mañana puede ser otra canción, eso es transitorio. Pero hay cosas eternas, que esas son las importantes realmente. Y entonces cuando nos preguntamos y nos decimos que la vida cristiana es más que un soporte, yo me pregunto, ¿qué es un soporte? Bueno, miren, esto que está aquí, que se llama pie, son mi soporte para el cuerpo. Pero el cuerpo es más importante que los pies. En el sentido, aunque yo sin los pies no tengo el cuerpo completo, pero el cuerpo puede seguir existiendo sin los pies, y cantidad de hermanos están en discapacidad física porque les faltan los pies y no por eso dejan de ser hijos de Dios o dejan de ser importantes. Entonces el cuerpo, los pies son el soporte del cuerpo. Cuando tú ves una casa de esas antiguas, no sé si todavía por aquí tenemos alguna, montada sobre pilotillos, sobre pequeños trozos de madera, esos son los pilotes de esa casa, esos pilotillos. Son el soporte de la casa, pero la casa es más importante que esos soportes que pueden ser cambiados en un momento dado. Cuando tú ves las gomas de un carro con su llanta, tú dices, ¿qué es más valioso, el carro o la goma? Tú puedes tener la goma por ahí, y es más, cuando yo era muchacho, yo cogía la goma y con 2 palos, ese era mi carro. Muchos de nosotros jugamos así, quizás, conduciendo un carro que no era más que una goma, pero el carro es más importante que la goma. Un padre, una madre en una familia es muy importante, pero la familia es más que un padre y que una madre. Es el conjunto en total. ¿Qué les parece? ¿Son importantes los soportes? Sí, los soportes son importantes, pero la vida cristiana es más que soporte. Es todas aquellas cosas que aún sostienen y se sostienen sobre ellos, va más allá. Tus pies no son tu cuerpo, las gomas no son el carro, los pilotillos no son la casa. La familia como totalidad es más importante que esto que es simplemente el padre o la madre. Tú sabes bien lo que es tu cuerpo, tú sabes bien lo que es un carro, tú sabes bien lo que es una familia o lo que es una casa. Pero hoy nos queremos preguntar, ¿por qué la vida cristiana es más que soporte? ¿Qué hace que la vida cristiana sea más que soporte? Quiero comenzar leyendo Efesios 2, del 8 al 10. Nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Qué nos dice? La salvación es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, sino porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este verso de Efesios 2, 8 al 10, es el que Isabel y yo queremos comentar fundamentalmente hoy. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestro ser cristiano. Amén. Y seguimos, ¿verdad?, viendo esta preciosa palabra, y apúntenla ahí y guárdenla y léanla, porque es una enseñanza tremenda. Y la primera cosa que nos enseña aquí la palabra es que nosotros somos salvados mediante la fe. No es por nuestras obras, ni por lo que somos, ni por verdad lo hermoso que nos podamos poner, ni por la profesionalidad o no. Nada de eso es lo que nos salva. Nos salva la fe. En el mundo, ¿verdad?, en que nosotros vivimos, religioso o no, mucha gente cree que si nosotros, y a veces eso es lo que se nos ha enseñado desde niño, que si nosotros hacemos buenas obras, nos vamos a salvar. Es como si nosotros hiciéramos cosas para obligar a Dios a dejarnos entrar al cielo, simplemente porque yo hice cosas buenas, porque ayudé a un vecino, porque aporté a alguien cuando necesitaba algo. Pero realmente esa no es la verdad sobre la salvación. La Biblia nos dice, no te confíes que tus buenas obras
solamente, ¿verdad?, las buenas obras. No te confíes que eso no te salvará. Tampoco porque decimos Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos. No es así. Necesitamos algo más profundo y más fuerte. No te confíes si pones la mano sobre el arado y miras hacia atrás, estás perdido. Tampoco te confíes si crees que porque tú des diezmos en la iglesia o porque trabajes en un ministerio que ayuda a otros, eso no te va a hacer salvo. La salvación es más profunda. No te confíes tampoco si no eres cristiano, pero de lo que a verdad, como diría mi amado esposo, que le encantan esas palabras, de los que han aceptado a Jesús como Salvador y Señor. Y quisiera compartirte algunos de los elementos fundamentales de ser cristiano. ¿Quiénes son los que realmente son cristianos? Porque tienen su corazón en las manos de Dios. Los cristianos somos aquellos que sabemos que Dios nos ama. Somos aquellos que reconocemos que nuestra rebelión nos separa de Dios y que la rebelión es el pecado. Y cuando nosotros sabemos que eso nos separa de Dios, nosotros estamos conscientes de lo que somos. Jesús vino a la tierra a morir por nosotros y volvió a la vida después de morir para ofrecernos su perdón, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Los cristianos le hemos dicho que sí al Señor, hemos venido delante de Él y le hemos dicho, Señor, quiero reconocerte y aceptarte como mi Señor. Y a través de eso Dios nos reconcilia con nuestro Padre. Y los cristianos, en fin, somos los que buscamos realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y somos, ¿verdad? No solamente somos servidores, es más profundo. Somos siervos de Dios. Ser cristiano es algo maravilloso, pero al mismo tiempo es un gran desafío para nosotros. Y sobre eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Ser verdaderos siervos de Dios. Quiero como recoger lo que Isabel acaba de decir. Primero, tienes que saber que Dios te ama. Que Dios te ama y no te ama porque tú eres bueno. No te ama porque tú eres lindo. Que sí, que aquí hay mucha gente linda, claro que sí. Sí. Pero no les ama por eso. Dios le ama. Le voy a decir por qué Dios le ama y suena feo. Dios le ama porque le da la gana, porque no lo merecemos. Nosotros no lo merecemos, pero Él nos ama a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que hemos roto con Él. Entonces, primera cosa que yo quiero que tú quedes claro, Dios te ama. Repítelo conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Segunda cosa, yo soy pecador. Yo le he faltado a Dios, yo he roto mi amistad con Dios. Dios nos hizo para tener amistad eterna con Él, pero nosotros rompimos con Dios. Y no solo Adán y Eva, no se piensen que fue allá, es que diariamente tendemos a romper ese puente entre Dios y nosotros, aún nosotros los creyentes. Entonces, primera cosa, Dios me ama. Segunda cosa, soy pecador. Repita conmigo, soy pecador. Soy pecador. Tercera cosa clara, Dios envió a Jesús para restaurar la amistad con Él. Aunque hemos roto, nosotros rompimos la amistad con Dios, Él envió a Jesús para restaurar esa amistad con Él. Tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, Amén, que es Jesús. Jesús es mi Salvador, repítalo conmigo, Jesús es mi Salvador. Entonces llevo tres cosas, Dios me ama, soy pecador, pero Jesús es mi Salvador y mi Señor. Es importantísimo. Y cuarta cosa que quiero que retengan de lo que Isabel acaba de decir, yo tengo la libertad de decirle sí o no. Tú puedes decirle sí o no, pero ese sí que la mayoría de los que están aquí le ha dicho al Señor tiene consecuencias. No es un sí verbal. Por eso quiero también brevemente decir lo que no es un cristiano. Ya he dicho cuatro cosas que son importantes. Dios me ama,
soy pecador, hay un puente para restaurar la amistad y yo puedo decir sí cruzo el puente o no cruzo el puente. Amén. Pero ¿qué no es un cristiano? Porque tenemos falsas ideas sobre lo que es un cristiano. La primera cosa que quiero decir sobre lo que no es un cristiano, no es alguien, un cristiano no necesariamente es alguien que pertenece a una iglesia. Usted puede pertenecer a una iglesia y no ser cristiano. ¿Cómo que no, Milton? Pero ¿cómo va a ser? Vamos, eso, si yo soy de la iglesia, yo soy cristiano. No, Señor, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchas gentes en las iglesias lo que hacen es ocupar sillas o butacas. Pero no necesariamente porque yo vaya a una iglesia, soy cristiano. El que no sigue las verdades de Dios, el que no se hace, como dijo Jesús ahorita, siervo de Dios, Amén. no es cristiano. ¿Y por qué la Aleluya. palabra siervo? ¿Y por qué insistimos en la palabra siervo? Porque el siervo no tiene voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Un servidor, yo como servidor puedo hacer cualquier cosa por ustedes, pero no necesariamente les entrego mi voluntad. Mantengo mi autonomía y mi libertad para mí. Pero si yo soy un siervo del Dios Altísimo, siervo de Jesús, es porque yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Y entonces en cada momento de tu vida tú tienes que preguntarte, Padre, ¿estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi voluntad? ¿Estoy haciendo tu voluntad o la voluntad de mi carne, de mi Amén. deseo? Amén. Me dice una hermana, bueno, Milton, yo sé que ese hombre para mí, él es un buen hombre y está yendo a la iglesia, él se va a convertir un día. Sí, pero la voluntad de Dios es que tú no te cases con un incrédulo. Para ponerte un ejemplo. Entonces, una persona que no es cristiana no hace la voluntad de Dios. Un no cristiano no hace la voluntad de Dios. Un cristiano no es alguien cuyos padres fueron creyentes. No, mi papá era pastor y mi mamá era pastora, así que yo derechito para el cielo. Yo tengo un hermano sacerdote, así que yo tengo garantizada el cielo. Cuando yo estaba muchacho, se decía que en la familia teníamos que tener un sacerdote, un guardia y un médico. Y un Porque profesor. Y un profesor a veces. A veces. Sí. Entonces, como para garantizar ciertas cosas, si tenía el sacerdote, garantizaba el cielo. No, el tener a alguien en la familia que sea un santo, no garantiza tu santidad. Amén. Entonces, un cristiano no es necesariamente alguien que desciende de cristiano, ese es algo individual. Un cristiano no es alguien que una vez dijo una oración de fe y dijo, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y le entrego mi vida y me arrepiento de mis pecados. Pero luego, diariamente rechazó la voluntad de Dios, miró hacia atrás, como Amén. dice la palabra de Dios. Ese no es un cristiano. Un no cristiano o un cristiano no es alguien que piensa que Jesús fue un buen hombre, que hizo cosas buenas, pero que no es Dios. Que no es Dios. Simplemente es un gran hombre, que hay cosas que imitar. Amén. Y hay sectas que piensan así, que Jesús fue un gran hombre. Un cristiano no es alguien que cree que basta tener fe, pero fe sin obras. Es que la fe nos lleva a las obras del amor. Es que la fe nos lleva a las obras de la obediencia. Y aquí entonces viene un punto que nos resulta difícil de entender, porque vivimos en una sociedad que todo lo compra y todo lo vende, que creemos que todo es posible. Incluso cuando los muchachos están enamorados, ¿qué piensan? No, yo la voy a conquistar llevándole flores. No están hablando de lo que van a hacer en términos de sacrificio de amores. Piensan que van a comprar la voluntad de la novia llevándole flores. Todo se compra y se vende en esta sociedad. Pero resulta que la salvación no. Amén. Resulta que la salvación es gratis. Resulta que es por gracia. Y entonces nos cuesta trabajo entender que por ser por gracia, nosotros no podemos comprarla con las obras. Como decía Isabel al principio. Podemos Amén. hacer todas las obras buenas que queramos, pero no podemos comprarla. Entonces, ven acá, Milton. Si las obras no son las que nos salvan, si es tener esa aceptación de Jesús como Señor y Salvador, entonces yo puedo meterme vagabundo, a sinvergüenza, después que yo le he dicho que sí al Señor, porque las obras no importan, ¿verdad que no? ¿Qué me dicen ustedes? Un cristiano es un sinvergüenza. Pero no basta que crean en el Señor, entonces. Yo no entiendo, como que se me vuelve un lío la cabeza, ¿verdad? Quiere decir que si dices que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, ¿es suficiente para salvarte?
Quiere decir que si aceptas a Jesús como tu Salvador, puedes hacer lo que quieras y vas derechito para el cielo. La gente hace cosas buenas por muchas razones. Por muchísimas razones hace la gente cosas Amén. buenas. Pero muchas de esas razones son razones equivocadas. Cuando en mayo, en abril, en febrero aparecieron los políticos de aquí, algunos hacían cosas buenas. ¿Pero qué era lo que querían? Tu voto. Esa era la razón por la que hacían a veces cosas buenas. Y a veces lo hacían ni siquiera con su cuarto de su bolsillo, lo hacían con los cuartos de ustedes mismos, de nosotros mismos. Pero no es ese el tipo de obra al que Dios se refiere. Las buenas obras son la consecuencia de la fe, son la consecuencia de haber aceptado a Jesús como Amén. Señor y Salvador. No son la causa de la salvación, son la consecuencia de ser una persona salvada. El salvado actúa como salvado. Si usted dice que es salvado, pero actúa como un incrédulo, usted es un incrédulo. Dice Pablo en una parte que aquellos que no proveen para su propia casa son peores que los incrédulos, aunque digan que creen en el Señor. Entonces, es importante que nos entendamos cuál es la dirección. La dirección es: yo acepto al Señor y luego yo actúo como salvado. Yo actúo como salvado, no primero su una palabra, cosa ni otra. estudiando la verdad. Como decía una de las canciones, no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y Cristo actúa como el hombre y la mujer nueva, como un ser humano diferente que realmente ama la justicia, que se entrega. Las buenas obras son tu señal de identidad. Por las obras yo te identifico como cristiano, no por las palabras. Pero en el corazón está Jesús. En el corazón está el Espíritu Santo. Ahí, como base fundamental, como roca, está Jesús. Las buenas obras no son más que el reflejo del amor de Dios que habita en ti. Si realmente ese amor habita en ti, habrá buenas obras, habrá consecuencias en buenas obras, como nos dice Primera de Corintios 13. No valen de nada estas obras si no es fundamentándose en el amor de Dios en nuestros corazones. Puedo ayudar al prójimo por muchas razones, como decía, pero es el amor de Dios lo importante. El que es salvo, el que reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, como señal distintiva tiene el amor de Dios en su corazón. Y como dice Primera de Corintios, tiene paciencia y bondad. Amén. No es celoso, no es fanfarrón ni orgulloso, no es ofensivo con los demás, no impone su manera de hacer las cosas, no tiene la mecha corta. ¿Sabe lo que significa tener la mecha corta? Que por cualquier cosa coge pique, se llena de ira. No se alegra de la injusticia, sino de la verdad. No lleva registro de las ofensas. Hay gente que actúa como los abogados. ¿Tú te acuerdas el año pasado cuando tú me hiciste esto? No. El que tiene el amor de Dios en su corazón, el que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, no lleva un registro. Amén. No es un abogado, no es un tribunal. No se da nunca por vencido en tratar de llevar a los demás a los pies del Señor, como decía ahorita la campaña, uno por lo menos. No darnos por vencido en ese afán, en esa lucha, porque lo que hemos recibido por gracia también lo queremos dar. Los soportes son buenos, las buenas obras son buenas, pero eso tiene que fundamentarse en la intimidad con Dios. Amén. En una vida de oración, en una vida de entrega, en una vida de siervo. Porque si no se fundamentan en eso, es puro allante. Terminan por derrumbarse, terminan por ser propaganda, nada más. Su fundamento, el fundamento de las buenas obras, tiene que ser que yo soy salvo porque acepté a Jesús y que Jesús es la roca firme sobre la que me sostengo. Déjeme decirte, hermano, que el pecado desfiguró, dañó las relaciones que tenemos, y la dañó en 4 niveles. Y lo quiero decir brevemente. ¿Por qué en 4 niveles? Primero, dañó nuestra relación con Dios. La relación, vamos a decir, vertical con Dios. Rompimos con Dios porque cuando hemos pecado, como que nos ensuciamos y el Padre está puro, blanco, y yo no me puedo acercar si yo no reconozco que soy un pecador. Pero rompimos la relación con Dios. En segundo lugar, cuando tú pecas,
Rompe la relación contigo mismo porque ya tú dejas de ser imagen de Dios. Eres una imagen desfigurada, está dañado. Y rompe la relación con los demás en tercer lugar, empezando por tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus hermanos. Y también rompemos la relación con la creación. Por eso, el que es cristiano, el que acepta a Jesús como Señor y Salvador, busca restaurar todas las relaciones, con Dios en primer lugar, consigo mismo, sanando muchas heridas, muchas amarguras que tiene, con los demás, empezando por su esposa o esposo, y con la creación, respetando la creación, porque ella no es nuestra, ella es obra de Dios para que nosotros la administremos. Restaurar el puente roto solo es posible cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Restaurar estas relaciones solo es posible cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Cuando le decimos, sí Señor, soy pecador, he pecado, como el hijo pródigo. El hijo pródigo no dice, he pecado contra el cielo. El hijo pródigo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores o sirvientes. Y el Padre bondadoso lo levanta y le dice, hoy hay fiesta en el cielo, porque aquí hay uno que restauró la relación conmigo, que vino y reconoció que ha fallado. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Aleluya. Mientras Milton hablaba, ¿verdad?, que tocaba mi corazón, y esto yo lo he escuchado tantas veces. Yo tengo, ya casi que perdí la cuenta de los años que sirvo a Dios, que recibí al Señor en mi corazón. Y durante todos estos años hemos caminado por tantas cosas, pero qué privilegio puedo decir hoy que abrí mi corazón a Dios y Él nunca, jamás me ha dejado. Hemos pasado de todo, ¿verdad? Fracasos, pérdidas, decepciones, alegrías, bendiciones. Hemos pasado por todo eso, pero qué bueno que nosotros podemos seguir al Señor. Y yo te bendigo en esta mañana y le pido al Señor que siga trayendo cosas más grandes, que tu vida cristiana trascienda a ese momento donde abrimos nuestros corazones y donde vino a nuestras vidas el soporte que nos ayudó a comenzar a caminar, que es Jesús. La vida cristiana, amados, amadas, es ser como Jesús. Todo el tiempo que nosotros pasemos en esta tierra caminando a parecernos al Señor. Parece que vamos a llegar al final de nuestros días y quizás nunca seamos exactamente como Él, pero podemos llegar a parecernos mucho, casi a ser como Él. Ser cristiano significa literalmente creer y seguir a Dios, pidiendo que cada día, porque esto es una batalla diaria, y cada día en este mundo que vivimos tan difícil, con tantos retos, cada día nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos fortalezca, que nos dé la fuerza para permanecer en sus caminos, que nos haga a su imagen, la imagen perfecta del Hijo de Dios. Y si nosotros nos comprometemos con esto, Dios nos va a ayudar. Desafortunadamente, y quizá en estos tiempos que uno siente que las cosas son cada vez como más ligeras y más difíciles, la palabra cristiano pareciera que ha perdido su significado y que a menudo se utiliza para alguien que está en el mundo religioso, haciendo cosas que parecen cristianas, que tienen altos valores, asistiendo a la iglesia. Eso pareciera que es el cristiano, pero un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo en Dios y que ha puesto su fe y su confianza en Jesús. Y vuelvo y les digo, esa confianza y esa fe cada día, y está llena la palabra de Dios de textos que nos hablan de esto, llena, porque la palabra de Dios es para edificarnos, para hacernos crecer
en Juan capítulo 3, versos 3 y 7, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, en Efesios. Son libros maravillosos que ojalá nosotros podamos leer para seguir creciendo en esa fe. Y Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe ni se jacte. Amén. Si a ti te regalan, a cualquiera de nosotros nos regalan ahora mismo 5,000 pesos, ¿lo vamos a rechazar? No. Pero ¿cuánta gente sí rechaza la salvación, que es más grande y que es para vida eterna? Es un regalo, nos acaba de leer Isabel, pero ¿cuántos rechazamos ese regalo? ¿Y por qué rechazamos el regalo? ¿Por qué mucha gente rechaza el regalo? Porque está pegada a las obras de la carne, porque apuesta a lo que es transitorio, porque quiere los gozos terrenales. Y déjame decirte una cosa: cuando yo hablo de gozo, no crean que no hay gozo en la vida cristiana. Claro que sí que hay gozo, y mucho. Hay seguridad, hay confianza, hay esperanza. Bueno, realmente. déjame decirte, Milton, que cuando yo veía a Carlos bailando, miren, hermanos, yo estaba gozándome. Bueno, yo lamento ahí. que nací con 2 pies izquierdos y no sé bailar. Pero si no, también yo hubiera estado saltando ahí. Lo que pasa es que yo nací con 2 pies izquierdos. Gloria a Dios por eso, porque nos gozamos en la presencia de Dios. Sí, así es. Entonces, hay gozo, hay alegría, hay confianza y hay eternidad. Amén. Que es lo más importante. No rechacemos el regalo de Dios. Claro que ese regalo de Dios, que es la salvación, obliga a reconocer a Jesús como Salvador y como Señor, pero no podemos rechazar ese regalo. La vida cristiana es más que soporte, porque se fundamenta en la intimidad con Dios, una intimidad que lo reconoce como Señor y Salvador. Una intimidad que nos lleva todos los días a buscar de Él, todos los días y en cualquier decisión. Amén. Una decisión, una intimidad que nos lleva a la obediencia, a ser siervos. Una intimidad que hace que queramos agradecerle, ser agradecidos, tener gratitud en el corazón. Amén. Y de ahí entonces se desprenden las buenas obras, pero no primero las buenas obras, sino esa intimidad. Ocúpate del dueño del negocio. Es decir, de la relación con Dios, que del negocio se ocupa Él. Hay gente muy afanada en ministerios y en cosas, pero se olvida de la intimidad con el dueño del negocio, de la salvación, que es Dios. Primero tenemos que ocuparnos de esa relación antes que nada. Una intimidad que sabe que las buenas obras, que son un soporte, no son suficientes sin la fe, sin la confianza en Dios. Una intimidad que nos llena de gozo y que restaura todas nuestras relaciones realmente. Amén. Nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con nosotros mismos porque estamos dañados, nuestra relación con los demás que también están dañadas muchas veces, y nuestra relación con la creación. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es más que soporte, pero tenemos que tener esa humildad para vivirla. Y decirte algo más finalmente. La vida cristiana no es posible en tus propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos prometió el ayudador, que es el Espíritu Santo. Amén. En la Biblia hay más de 60 veces a donde Dios se le llama nuestro ayudador. Y específicamente se habla del Espíritu Santo como nuestro ayudador. Y me recuerda eso cuando la Biblia también habla de que la mujer es ayuda idónea. Ayuda idónea, y no es cosa de segundo plano, porque ayuda idónea la está comparando con Dios. Dios es nuestro ayudador, la mujer es nuestra ayudadora, los hombres. También está jugando casi el papel, pero visiblemente, de Dios en nuestra vida. Y cuántas veces verdaderamente Isabel me ha jalado las orejas para que yo enderece el camino, porque es mi ayudadora, hecha carne aquí. Dios la ha puesto como mi ayudadora, pero el ayudador de ayudadores es Jehová, es Dios. La vida cristiana es más que soporte, porque es intimidad con Dios. Que Dios les ayude a ustedes a tener esa intimidad, esa obediencia, ser siervos siempre, que lo demás, que son las obras, vendrá por añadidura. Que Dios les bendiga. Amén. El Señor les guarde. Y gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes.
nos llevamos en nuestros corazones el deseo de seguir orando por esta iglesia preciosa, por cada uno de los miembros, para que el Señor realmente haga cosas grandes y maravillosas en sus vidas cada día. Así que Dios les bendiga mucho. Tremendo mensaje en esta mañana que nos han dado nuestros hermanos Isabel Acosta y nuestro hermano Milton Tejada. Y así como ellos decían que no todo el que va a una iglesia es cristiano muchas veces, aunque estamos amparados mientras vida tengamos, así le digo yo a un amigo, digo, mira, mientras tú estés vivo tienes la oportunidad de tener esa relación con Jesucristo, con el Señor, porque como dice nuestro pastor Rafael Montalvo, nosotros no predicamos religión, sino relación con el Señor. Y entonces cuando uno tiene esa relación con el Señor, pues se vuelve siervo a hacer su voluntad de manera muy extraordinaria. Ellos han explicado que es más que un soporte, es más que decir soy cristiano, que ya de que usted dice cristiano ya imprime un sello en la gente. De que tú dices, yo soy cristiano, ya tú estás mandando un mensaje de tu forma de hablar, de comportarte, si de verdad lo eres. Por eso la gente te cuestiona cuando te ve haciendo cosas, pero ¿y tú di que no eres cristiano? Porque no estamos modelando la vida del Señor. Y quiero felicitar, otro aplauso al Señor, a nuestros hermanos Milton e Isabel, que son esposos hace muchos años. Así que Dios los bendiga mucho. Muchos hermanos faltaron el día de hoy y gloria a Dios porque la pandemia está en un redoble otra vez devolviéndose, aunque reprendemos todo eso y seguiremos orando. Vamos a estar de pie, hermanos, para ser despedidos y seguir orando contra esta pandemia, pero la mayor medicina contra la pandemia es el aislamiento, la prudencia, que estemos aislados con nuestras mascarillas y que no estemos visitando lugares como hay gente bebiendo romo, sin mascarilla, bailando, haciendo de todo, porque no le tienen miedo ni a la muerte. Cuando le llega así están asustados, pero mientras tanto están en su chelcha, ellos se les olvida que que Dios está dando señales de que la cosa no está, que el hombre no se está comportando bien. Y el ser humano sigue en su vida carnal, en su deleite personal, y no quieren agradar a Dios, el cual les creó, si no quieren agradarse ellos, a darle rienda suelta a su carne. Y por eso tenemos esta campaña de que por lo menos ganemos uno. El Señor está en el propósito con esta campaña, con otra campaña, con aquella campaña, pero lo importante es que le hablemos a alguien del Señor. Claro, como decía David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre y esto, purifícame para yo entonces poder predicar. Porque si tú no estás viviendo la vida cristiana, no van a tener unción tus palabras. Para tú poderle predicar a alguien, tú tienes que estarlo viviendo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y levanta tus brazos al cielo, por favor. Porque ahora, como estos mensajes se suben a las redes, vamos a hacer una oración. Por si acaso hay alguien aquí o en su casa que quiera aceptar a Cristo, y nosotros debemos de orar en este momento para que el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, convence a esas personas que tal vez están ahí cerca, de decirle, sí, Señor, yo quiero ser tu siervo. Sí, Señor, yo quiero dejarlo todo por ti. Y solamente con una sencilla oración que tú repitas ahora, puedes entrar y tu nombre ser inscrito en el libro de la vida. Repite conmigo esta oración. Dice, Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que reines en mi vida. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados, lo que conozco y lo que no conozco. Te acepto como mi Señor y te doy gracias por la cruz. Y porque hoy soy libre, porque tú rompiste mi pecado y mi expediente. Echa en lo profundo del mar mis pecados y llévame hacia el camino de tu santidad. Gracias, Jesús. En tu nombre
te pido esto. Amén. Si tú hiciste esa oración, solamente debes buscar una iglesia donde se diga que Cristo es el único camino para llegar a Dios. No hay otro camino. No todos los caminos conducen, un solo camino que conduce a Dios, Jesús. Levanta tu brazo al cielo ya para ser despedido. ¿Hemos gozado? ¿No hemos gozado? ¿Hemos sentido la presencia de Dios? Con esta prédica, con nuestros cánticos. Sigue cantando en tu casa y sigue llevando una vida de oración, porque la oración todo lo puede y la fortaleza caen como cantamos. Padre, gracias te damos por esta mañana, por estos predicadores, por esta invitada que ellos trajeron, por cada hermano que hizo el esfuerzo de estar aquí y ponerse sus ropas delicadas, sus ropas bonitas para venir a adorar al nombre del Señor. Si antes íbamos a una fiesta bien vestido, aquí a la casa del Señor más. Reprendemos todo espíritu de accidente, muerte, atraco y robo, y que tú nos guardes de todo mal. Y que nos caiga bien lo que vamos a comer, que es muy bueno comer. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice el saludo de temporada y un abracito. Allá te lo tú mismo ahí.